Dios, gloria a Dios. Amén. Qué lindo es, hermanos, estar en la casa del Señor nuevamente. How beautiful it is to be in the house of God once again. Y este gran privilegio que el Señor me ha concedido presentar la palabra. And the great privilege that God has given Y me to esta share the mañana, word pues, this morning. Quiero hacerlo con todo mi corazón I want to do it with all my heart. y que el Señor me guíe, me dirija en esta mañana para presentar esta palabra, y quiero hacerlo con todo mi corazón. That the Lord would Realmente guide me with all His es Spirit. una linda oportunidad que el Señor nos da a predicar And it's a la great opportunity palabra that God casi- gives us to preach the word casi en los últimos tiempos de nuestra era, podríamos decirlo, porque el Señor está pronto para venir por in the last por days nosotros. of our Amén. age, because Jesus Gloria is a coming Dios. soon for us. ¿Cuántos han traído su Biblia, hermanos? How many brought their Bibles today? ¿Cuántos podrían levantarla? How many can lift it ¿Las up? contamos? Hay bastante Biblia, gloria a Dios. There's a lot of Bibles. Me gusta que el hermano Ricardo levante su Biblia porque carga una Biblia así bien grandota. I like hermano Ricardo's Bible because it's a massive one. Qué lindo. Gloria a beautiful. Dios, hermanos. Glory to God. ¿Sabe? Vamos a usar este libro, por eso es que We're going to use this preguntaba book. cuántos trajeron este libro, esta Biblia. That's why I asked how many brought the Bible today. Porque vamos a usarla en esta mañana. Because we're going to use it today. Y si es predicación, no podemos usar otro libro. If it's a preaching, we can't use any other book. No podemos ir a otro recurso We que can't- es el único, We la can't palabra go de Dios. to any other resource but the Word of Gloria a God. Dios. Qué Glory to lindo, God. qué lindo, qué lindo es el Señor. The Lord is good. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos a abrirlo If you've got your Bibles, we're going to open en San Juan. to the book of John. Vamos a leer un versículo ahí, luego después vamos a ir al Antiguo Testamento. We're going to read a verse there, and then we're going to go to the Old Testament. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan. John chapter 8. Gloria a Dios. Capítulo 8 del Evangelio de San Juan. John chapter 8. Si son tan amables, si quisieran ponerse de pie, por favor, les invito. Can I ask you to please stand? Es un versículo aquí, versículo 32. We're going to read verse 32. La escritura, literalmente como está escrita, dice: The scripture says, y conoceréis la verdad, and you shall know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth shall set you free. Lo repito. I repeat, Y conoceréis la verdad, you shall know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth shall make you free. Oremos, amado Let's Señor. pray. Beloved Lord, Gracias por darme la oportunidad thank you for giving me the de traer opportunity esta palabra. of bringing Señor. this word. Señor, ruego con todo mi corazón a ti, Señor, Lord, I ask with all my heart for you, que nos reveles tu verdad en esta mañana, that you would reveal your truth to us this morning. que podamos, Señor, salir libres aquellos que tenemos algún problema, Those that will be freed from those that have problems. aquellos que no podemos ser liberados de algo, And those that can't be delivered from que something. en esta mañana, That this Señor, morning, Lord, tu palabra, Señor, your word traiga esa libertad a nuestra will vida. bring that deliverance to our lives. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Father, we ask in the name of Jesus. Oramos en el nombre precioso de Jesús. We pray in the precious name of Jesus. Trae esa libertad a nuestra vida. Bring that freedom to our lives. Trae esa libertad a nuestras mentes. Bring that liberty to our minds. Trae esa libertad a nuestra alma. Bring that liberty to our soul. Trae esa libertad a todo nuestro ser, Señor. Bring that liberty to all our being. Tu propósito al morir en la cruz Your purpose when you died on that cross fue hacernos was libres. to make us free. Señor, queremos ser libres. Lord, we want to be free. No tener compromisos con el To mundo. not be compromised with the No world. tener compromisos con nadie To más not que solo compromise contigo, with anyone Señor. else but only with you. Nuestra libertad que empiece a fluir, That our freedom Señor, would start to en flow nuestra vida. in our lives. En el nombre de Jesús te lo In pido. the name of Jesus, I ask. Gloria a tu nombre, Señor. Glory to your name. Aleluya. Gloria a Dios. Glory to Gracias. God. Gracias, Señor. Thank you, Pueden Lord. sentarse, hermanos. Muy You may be amables. seated. Gloria a Dios.
Cuando meditaba en este pasaje, hermanos, And when I meditated on this passage, podía observar un panorama tan grande, I could observe such a big panorama, algo que realmente podría a nosotros darnos más para poder servir al Señor. something that could give us more to serve the Lord. Como iglesia del Señor, As a church of the Lord, que hemos salido del mundo, that we've come out of the world, que estuvimos esclavizados we were enslaved bajo el pecado. under sin. La mayoría sabemos The majority of us know que estábamos privados that we were far from, de algo de lo que ahora nosotros podemos ser libres. deprived of something that now we can be free from. Y cuando salieron estas palabras del Señor Jesús después de una gran conversación con los judíos, And when these words came out of Jesus after a great conversation with the Jews, estas palabras son las que a mí me trajeron these are the words that brought me a traer esta palabra to, esta mañana. to bring the word this morning. Conoceréis la verdad You shall know the truth, y la verdad and the truth os hará libres. shall set you free. Hemos estado hablando durante estos miércoles atrás que, bueno, podríamos contar los pocos que estuvimos, We have been speaking these last Wednesdays for those who have pero been coming hemos along. recibido la palabra del Señor We have received the word of the Lord, y era acerca de seguir, de andar con el Señor. and the topic was to walk with God. Pero realmente, hermanos, cuando uno puede entender, But in uno reality, no puede andar con el When you Señor understand how you can walk with God, si no ha conocido la verdad. you don't know unless you know the truth. Y los temas que tocamos fue acerca de hacer su voluntad, And the topics that we covered was to do His will, obedecer la palabra del Señor, obey the word of the Lord, tener comunión los unos con los otros. have fellowship with one another. Y hablamos acerca del el propósito de por qué nosotros formamos parte en la Santa Cena del And Señor, we spoke about the purpose of why we participate of the Holy Communion, en los propósitos de todo eso. the purpose of all this. Y hablamos acerca de la And oración, we also spoke about prayer. de lo cual todo eso, hermanos, All of that se puede conseguir can be gathered únicamente cuando hemos conocido la verdad. only when we have known ¿Por the qué? truth. Why? Porque hay una libertad. Because there's a freedom. Mientras una persona no pueda ser libre, While a person can't be free, no puede seguir al Señor, they can't serve the Lord, no puede hacer su they voluntad, can't do His will, no puede obedecer la they palabra, can't obey the word, no puede tener comunión They con can't- los hermanos have fellowship with their brothers and sisters, y no podemos orar. and we Estamos can't pray. atados. We're bound. Entonces, como iglesia del Señor, el propósito del Señor So the church of the Lord, His purpose for the church era hacernos was libres to make us free. y no una parte, And not just one part, sino todo. but everything. Cuando Moisés sacó al pueblo, When Moses took out the people, Faraón quiso hacerle un trato. Pharaoh wanted to do a deal with them. Sácate solo a las mujeres y los niños y se queden los hombres. Take the women and children, but leave the men behind. Moisés no aceptó. Moses did not accept it. No, Dios me ha mandado a sacar hasta lo último. de No, acá. God has commanded me to take everyone. El Señor Jesús, The Lord Jesus, cuando murió en la cruz del Calvario, when He died on the cross of Calvary, Él no se iba a bajar de esa cruz He wasn't going to get off that cross hasta que hubiera logrado esa libertad nuestra. until He had reached that freedom of ours. Y no una parte de nuestra vida, And not sino just- completamente. Not just one part of our lives, but completely. Nuestro ser tiene que ser liberado. Our being needs Y to be gloria a free. Dios por eso. And glory to God for this. Los judíos, cuando el Señor Jesús les habló de esto, The Jews, when the Lord Jesus spoke to them no about pudieron this, entender. they couldn't understand. Porque ellos dijeron, bueno, nosotros somos descendientes de Abraham y Entonces, nunca hemos sido esclavos. We're the descendants of Abraham. We've never been slaves. Hablaban de una esclavitud They spoke about a slavery que el hombre puede hacer. that a man can do. De esa esclavitud muchos pueden huir, From that slavery, many people can pueden flee, salir. can leave. Pero de la esclavitud del But pecado, the slavery of sin, si no es la sangre de if it's Cristo, not the blood of Jesus, si no es el sacrificio if de it's not the Cristo, sacrifice of Jesus, nadie puede huir. no one can flee. Y anda mucha There gente are many people ahora en día today
buscando maneras como huir de eso. looking for ways to flee from sin. Se han establecido programas, They've established han programs, establecido they've religiones, established religions, han establecido tantas cosas established so many things simplemente porque no quieren llegar al sacrificio de Cristo. because they don't want to arrive at the sacrifice of Jesus. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta And that's what mañana, I want to emphasize this morning, de que realmente necesitamos that we really need conocer la verdad. to know the truth. Y yo espero en el nombre del Señor, And I hope in the name of the con la Lord, ayuda de mi Dios, poder with the help of my presentar God, esta palabra, hermanos, que nos puede hacer libres en esta mañana. be able to present this word this morning that can make us free this morning. Si el Señor nos habló de esta libertad es porque hay una libertad. If the Lord spoke to us about this Y freedom, because también there hay is a una freedom. esclavitud. There's also slavery. Si el Señor no lo hubiera dicho, pues enseña de que es de dudarlo. If the Lord didn't say it, then we could Pero doubt it. debemos de aceptar, hay una esclavitud But we fuera need de Cristo. to accept that there's slavery outside of Jesus. El Señor les habló, van a conocer ustedes la verdad The entonces, Lord Jesus said, you're going to know the truth, y entonces and then van a ser you libres. shall be free. ¿Cuántos quieren ser libres? How many hermano? want to be free? ¿Verdad? El Señor nos ha llamado a libertad y tenemos que ser libres. The Lord has called us to freedom and we need to be free. Quisiera llevarlos, hermanos, porque quiero compartirles I would like to go with you, I want to share with you a un caso muy lindo. a beautiful case. No sé si ustedes se recuerdan de Josías, pero vamos a leer el pasaje. Segundo de Reyes 22. Let's go to 2 Kings chapter 22. Ahí encontramos un lindo, lindo pasaje. There we find the beautiful scripture. Quisiera leerlo todo, pero realmente el tiempo lo tenemos bastante limitado, pero I would like to read it all, but we quisiera have leer limited los time. primeros versículos y algunos después. Quizás vamos a leer unos 5 o 6 versículos de la palabra aquí. We're going to read about 5 or 6 verses here. Segundo de Reyes, capítulo 22. 2 Kings chapter 22. Si ya lo encontraron, es seña de que ese libro lo tienen por ahí seguido, ¿verdad? If you found it, it means that you know where it is. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name fue Jedida, was Jedidah, hija de Adai, the daughter of Adai de Boscar. of Boskath. El versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Look at verse 2. And he did what was right in the sight of the Lord and walked in all the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand or to the left. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Let's continue on. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: Now it came to pass in the 18th year of King Josiah that the king sent Shaphan the scribe, the son of Azaliah, the son of Mushallam, to the house of the Lord, saying, Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Go up to Hilkiah the high priest, that he may count the money which has been brought into the house of the Lord, which the doorkeepers have gathered from the people. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. And let them deliver it into the hand of those doing the work, who are the overseers in the house of the Lord. Let them give it to those who are in the house of the Lord, doing the work to repair the damages of the house. Vamos a dejar hasta ahí, leamos el versículo 10. Let's go to verse 10 now. Asimismo,
el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey lo hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Then Shaphan the scribe showed the king, saying, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. Now it happened when the king heard the words of the book of the law that he tore his clothes. Gloria a Dios. Glory to God. Usted puede seguir leyendo todo ese pasaje, hermano. You can Porque continue reading that whole passage. he tomado este pasaje, hermano. And I've taken this passage. El Señor me guió The Lord guided me porque pensaba detenerme bastante a hablar acerca de esto, de cuando el Señor Jesús les dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. And it made me think about this passage where we read before, where it says, the Lord Jesus says, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Y yo sentí en mi corazón And I felt in my heart la guianza para poder ir a ver este pasaje. the guidance of the Holy Spirit to go to this passage. Y mientras lo veía este cuadro tan lindo, And when I saw it, I saw this great picture. cuando vemos que el rey Josías, y eso la mayoría lo tenemos bien entendido, de que era un niño cuando empezó a reinar. We see here King Josiah was a small boy when he started to reign. Pero hay una tremenda historia en todo esto, But hermano. there's a great story in all of this. Sabemos que este niño, We know that this child, el ejemplo que había tenido de sus padres, de sus abuelos, The era example un ejemplo completamente desastroso. the example that this young child had received from his fathers and grandparents were disastrous. Porque si usted lee los capítulos anteriores, Because if you read the chapters before this, usted va a encontrar al abuelo de este joven. you're going to see the grandfather of this young man. Usted encuentra al padre de este You joven. find the father of this young man. Los dos habían hecho lo malo y lo malo delante de los ojos de Jehová. Both of these people had done what was evil in the sight of the Lord. Puede verse muchas veces que quizás los hijos pueden dar mejor ejemplo que los padres. Many times children give a better example than the parents. Su abuelo de este muchacho The hizo grandfather of this pasar child a su hijo por el fuego. made his son go through the fire. Una tremenda oposición contra la voluntad de Dios. Dios no quería eso, A great opposition against the will of God. God didn't want this. porque a pesar de ser una horrible hechicería, brujería y todo eso, Despite being horrible witchcraft, era algo tan terrible pasar a su hijo por el fuego, quemarlo. something terrible to pass your son through the fire. Era burn him. algo horrible It was something horrible que su abuelo había hecho, that his grandfather had done. pero algo lindo. But something beautiful. ¿Sabe, hermanos? Realmente hasta dónde el hombre puede llegar You can see where man can arrive at cuando la verdad when the truth no ha sido revelada. has not been revealed. Estos hombres These men, habían sido, estos reyes habían sido these kings, personas del pueblo de Israel. had been people of Dios Israel. los había dejado que llegaran a un reinado, God had allowed them to take a kingdom, pero ellos en cambio de usar para la gloria de Dios but su instead posición, of using their position for the se glory habían of God, retirado en una manera horrible. they retired in a horrible manner. Habían construido idolatría dentro del mismo templo. El templo lo habían llenado de imágenes por todas They partes. had filled up the temple with images, or the whole house was filled with images. Habían construido monumentos adentro del templo y habían hecho un solo desorden dentro de la casa de Dios, They had built up monuments inside the house of the Lord, all porque llegó la disorderly, ceguera because the blindness sobre sus vidas came upon their y lives. se habían perdido y se habían alejado tanto de And Dios. they had strayed away from God so much that they were lost. Pero cuando llega este joven, But when this young man comes along, no llevaba ningún ejemplo bueno de sus padres. he had no good example from his father. Se podía haber esperado que este joven You would have thought that this young boy hubiera venido a hacer cosas más peores que Would have- sus padres. would have done worse things than his Pero parents. algo lindo But something beautiful, es que algo diferente aparece acá. something different appears here. A los 8 años The 8 years of age, que empieza su reinado, he starts his reign.
Luego a los 18 años, Then at 18, él sintió mandar a estos jóvenes He felt o to a send- estas personas que estaban bajo su responsabilidad o bajo su cargo. he felt to send these people that were under his responsibility in Y charge. manda a ver a la casa de Dios And goes to see the house of the Lord. cómo estaba y que dieran el dinero. Y bueno, ya leímos ese pasaje. How the house was, and to give money. We read the passage. Pero lo que me trajo la atención But what got my attention es que el is sacerdote that the priest había encontrado un libro. had found a book. Ese libro, hermanos, That book era la palabra de Dios. was the word of God. Pero ese libro había sido perdido por muchos años But ahí. that book was lost for many ¿Sabe years. qué tristeza es poder ver You know what sadness to be able to que en la see misma casa de Dios that se in the very- pierda el libro? the very house of God, the La Bible was palabra lost. de Dios. The word of God. Cuando se pierde la palabra de Dios dentro de la misma casa de Dios, When you lose the word of God in the very house of God, es lo más triste que puede haber. it's the saddest thing that can Viene be. ceguera espiritual sobre el Spiritual pueblo. blindness comes on the people. Aquel joven This young man se estremeció tanto, was shaken up so much. sintió tanto dolor He felt so much pain al ver lo que sus padres habían hecho. to see what his fathers had done. Pero lo hermoso es que cuando va, todo estaba programado por la voluntad del Señor. Everything was No hay programmed by the nada will que of God. esté de la casualidad en la voluntad del Señor. Nothing happens out of Dios coincidence quería a with este God. joven para él. God wanted this young man for him. El sacerdote le dice, yo he encontrado este libro. The priest says, I found this book. Lo leyeron, They read it, pero en ellos no hizo mucho. Pero bien, se llevan ese libro, but they took that book, se lo llevan al rey they take it to the king, y le dicen, bueno, nosotros ya hicimos lo que teníamos que and they hacer, said, we've done what we've had to do, pero el sacerdote me entregó este libro but the priest gave him the book que lo halló en el templo, that he found in the temple que se había perdido, that had been lost. y le dice el rey, bueno, léemelo. And the king says, read it to me. Y lo lee. And he reads it, Cuando se lo lee, and when he reads it, aquel hombre se estremeció, dice. that young man was shaken up. Se estremeció tanto, y vamos a tener este pasaje, hermano. And we're going to read the passage here. Qué tremendo. El libro fue entregado en manos The book was given del rey, to the king. y cuando lo lee, And when they read it, leamos el versículo 19. let's read verse 19. Dice, el corazón del rey, The heart of the king, Dios mismo dice, the Lord himself says, y tu corazón se entenerdeció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. because your heart was tender and you humbled yourself ¿Cómo? before the Lord when you heard what I spoke against this place and against its inhabitants, that they would become a desolation and a curse, and you tore your clothes and wept before me, and I saw you, says the Lord. ¿Cómo esta palabra pudo ser tan preciosa How could this y tan word importante Be so precious and en la important vida del in rey? the life of the king. ¿Cómo la verdad pudo llegar a sus manos? How the truth could arrive at his hands. ¿Cómo pudo él, este joven, poder ser liberado How could this young man be y free poder ser un libertador de un gran pueblo que to be- estaba a su cargo? to be a deliverer of the people that he was in charge of? O sea que el corazón de este joven, So the heart of this young que man, era de 18 años, who was 18 years of age, cuando dice que se entenerdeció, un joven de 18 his años, heart was tender, an 18-year-old kid. dice que se ablandó, o sea, esa palabra entenerdeció es como ablandar. So this word here was his heart became O sea soft. que este corazón de este joven había crecido duro, So this heart had grown como hard una piedra, as a rock,
por lo que había visto con sus padres, Because what he had por seen lo with que his sabía de parents, sus abuelos, what he saw with his grandparents, de lo que habían hecho y de las ingratitudes of what they had done in gratitude que habían hecho en el mismo templo, That they had en la done casa de in the Dios. very house of God, the temple of God. Dice que se ablandó, His heart was tender. se puso tierno It got soft. cuando oyó ese libro. When he heard this book, Dice que se llenó de una ternura su corazón. his heart became tender. Hermanos, eso es lo que hace la palabra del Señor. That's what the word of the Lord does. Ese es el poder de la palabra de Dios en la That's vida the power cuando se escucha of y the word de, of God. When you hear it y de veras uno tiene interés and you really have an de interest conocer la verdad. in knowing the truth. Eso es lo que el Señor dijo. That's what the Lord Y Jesus said. conoceréis la verdad. And you shall know the Y truth, la verdad os hará and the libres. truth shall set you free. Hermanos, este joven de This young man, 18 años 18 years of age, puede entender esta can verdad. understand this truth. El glorioso encuentro de ese libro, The glorious finding of this book, hermanos, donde fue perdido en la casa de Dios. which had been lost in the house of the Lord. Hermanos, ¿no le trae a usted algo en el presente? Doesn't that bring you something to the present? Que la palabra de Dios se pierda dentro de la That the iglesia. word of the Lord has been lost in the church. ¿Cuántos hombres hoy en día, cuántos predicadores grandes How many great que se han preachers, conocido men that are known out there, han escondido ya la palabra del Señor? have hidden the word of the Lord? Han perdido ya la palabra del Señor. They have lost the word of the Lord. Ya la palabra de Dios en la iglesia The word of the Lord in the church ya es rechazada. is rejected. Hermanos, qué triste es que en la How sad iglesia That misma in the very church, se pierda la palabra del they Señor. lose the word of the Lord. Ahora quiero decirles, quisiera con esta pregunta realmente mostrarles lo que hace la verdad. And when I want to ask you a question, I want to show you what truth really does. Ese glorioso encuentro de ese libro, ¿qué The finding of that glorious book. es lo que hace la verdad en What- la vida? What does truth do in the life? Cuando uno verdaderamente tiene interés o deseos When you really have an interest or de que la desire verdad that the truth nos pueda hacer libres. will make us free. Con solo la lectura del libro, hermanos. With just reading the book, Y el hombre oyó, and the man heard, el corazón de él se hizo tierno, his heart became tender. lloró, He cried. se conmovió por dentro. He was moved on the inside. Hermanos, ya hoy realmente oímos la palabra y la oímos como Today we hear the un word. libro común y We corriente, hear it just like another old book. como algo que no tiene mucho valor. Something of no value. Hermanos, eso es lo que había pasado en el pueblo de Israel, That's what happened with the porque people of todo el Israel. pueblo de Israel se había apartado ya. Because the whole people of Israel had separated from God. La palabra del Señor, la verdad del The Señor word of the Lord, the truth of nos the Lord, ayuda a encontrar los lugares helps us to find the places que hay que limpiar that you have to clean y reconstruir. and rebuild. Eso es lo que tiene que hacer la palabra cuando verdaderamente That's what the word of God does when in la, reality la hemos we have recibido en nuestro corazón. received it into our hearts. Esta verdad This truth nos ilumina illuminates cuáles son aquellas cosas, what are those things, aquellos lugares those en nuestra places vida in our lives que necesitamos that limpiar we need to clean o reconstruir. or to rebuild. Eso es lo que vio este hombre. That's what this man saw. Después de que su corazón se le hizo tierno, After his heart became se tender, ablandó su corazón, his heart became soft. él pudo ver que había necesidad de limpiar toda aquella Could idolatría, see that there was a need to clean up all the arrancarla idolatry, de raíz. to get it from the roots. Y eso es lo que necesitamos como that's pueblo del What Señor. we need as a people of God. Porque realmente si hemos conocido la verdad, Because if we really know the truth, nos va a revelar it's going to reveal to us cuáles son aquellas partes que necesitamos reconstruir. what are those areas that we need to rebuild. Nos va a mostrar aquellas partes que necesitamos limpiar en It needs to nuestra show us vida. those places we need to clean in Quizás our sea lives. nuestro hogar. Quizás sea nuestro hogar. Could be our home. Quizás sea nuestra relación con Dios. Could be our relationship with God. Quizás sea la relación con nuestros hermanos. Could be the relationship with our brothers Quizás and será sisters. reconstruir aquellos momentos de oración que antes teníamos. Rebuild those prayer times that we used to have. Quizás será reconstruir aquella fe que nosotros antes teníamos. Rebuild that faith that we had once Antes nos before. movíamos en fe, When we moved in faith, creíamos, we believed. pero ahora But now, ya no le hacemos we don't do it. mucha
mucho a la fe, sino que estamos ya dependiendo de nosotros We mismos. don't give faith the importance it has, and we Entonces, do it on cuando our own. nosotros verdaderamente So that's when we really, nuestro corazón se vuelve tierno a la palabra de Dios, our heart becomes soft to the word of the Lord, entonces then se nos abren nuestros ojos. our eyes are opened. Yo necesito cambiar esto. I need to change this. ¿Qué es lo que hizo este hombre? What did this man do? Agarra a todos los hombres, He gets all the men, a todas las mujeres, all the women, a todos los jóvenes, dice desde el más pequeño hasta el más grande, the youngest to the oldest, los toma y se los lleva a la casa de Dios. grabs them and takes them to the house of the Lord. Wow, qué lindo, hermano. Dice que beautiful. agarró el libro So then he got the book, y lo leyó frente a toda la he congregación. read it before the whole congregation. Hermanos, si volvemos a eso, a leer la We palabra, go back to reading the book. si volvemos a esa ternura de la palabra de Dios, Go back to that tenderness of the word of the todo Lord. el pueblo después de que hubieron leído, The whole people, after they had read, dice que the word of God says, todos dijeron, they all said, aceptaron, they accepted hicieron un pacto con Dios They en did a- ese mismo a momento, pact with God in that que moment. iban a aceptar esa palabra, They were going to accept that word, que iban a tomar esa palabra en They were- sus vidas take that word into their y que lives, prometían nunca más volver a esa and idolatría promise to never go back to y that que idolatry. preferían estar así They con prefer to Dios. be like that with God. Hermanos, cuando el corazón se hace When the tierno, heart is soft, no importa que aquellos muñecos que hubieran hecho hubieran sido de oro, no matter if those hay que monuments were of hacerlos gold, polvo. they made them dust. Todo el pueblo, toda la gente dijo en contra de la All idolatría. the people were against idolatry. Derribemos todo esto porque esto es lo que nos está trayendo We're going to maldición. destroy this. This is bringing us curse. El pueblo dijo no. The people said, no, Estos ídolos están aquí. these idols are here. Deshagámoslos. Let's get rid of them. Estos son los que nos están guiando hacia el mundo. This is the one that's guiding us to the Estas son las world. cosas que nos están llevando hacia el pecado. These things are taking us towards sin, Estas son las cosas que nos están guiando They're taking hacia us- la desobediencia. to be disobedient. Aquella gente toda alegre empieza a destruir todo lo que estaba atándolos. All people happy destroying those things that were Sabe making que them la bound. palabra es la que nos puede mostrar, It's the word that can show us, nos puede abrir nuestros ojos can open up our eyes para poder ser liberados. to be able to be free. Aquellas cosas que nos guían al pecado. Those things that guide us to Sabe sin. que estos reyes You know, that these kings habían construido una imagen had built an image que era de acera made out of bronze. y la habían construido en el templo. They had built it in the temple. ¿Sabe qué es lo que alababa esa imagen? You know what they did in that image? Era la It prostitución, was prostitution. era adorar todas las cosas del mar y It was todas esas To cosas. worship all the evil things. Muchas veces nosotros Many times somos tentados, quizás o estamos siendo arrastrados. we're tempted or Tenemos que taken along. chequear en nuestra vida cuáles son esas cosas que nos están arrastrando Have to hacia be cosas que no son Have de to be obedecer a Dios. shown in our lives those things that are taking us to be away from God. Tenemos que volver a esta verdad We que el need to Señor come back Jesús nos dijo. To this truth, the Word of God says. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver We need to open our eyes and see cuáles son esas cosas que nos están atando. what are those things that are El making Señor us quiere bound. que seamos libres. God wants us to be free. Conocerán la You verdad shall know the truth, y la verdad los and va a the hacer truth libres. shall set you free. Mientras no conozcamos y no volvamos a la palabra del Well, you Señor, don't know and turn back to the Word of God, no va a haber verdad en nuestras there will vidas, not be hermanos. truth in our lives. ¿Sabe qué más puede hacer la verdad? You know, the truth, what else it can do? Nos ayuda a hacer It helps us cambios drásticos. to make drastic changes. Tuvo que derribar todo. They had to destroy everything. Es duro, hermanos, pero tenemos que hacerlo. It's tough, but we need to do it. Cambios drásticos. Drastic ¿Qué changes. significa eso? Que What- quizás va a haber dolor, What does that mean? There might be pain. quizás nos va a doler, quizás nos va a tener que doler todo It might hurt us para poder nosotros ser liberados de algunas cosas que nos están arrastrando hacia el mundo. for us to be free, and that's making us go towards the world. Josías tuvo que hacerlo. Josiah had to do it.
derribar todo. break down everything. ¿Qué significaba todo eso, hermano? Era un trabajo grande. What did that mean? That was a great job to do. Era un trabajo grande porque estuvieron trabajando It was y no dejaron nada de lo que había ahí. Big job to do. They worked and they Los left nothing. lugares altos, The high places. los derribaron de They esos altares que había en esos lugares altos. They destroyed those altars in the high places. Y a esa gente que estaba guiándolos, que And eran that- sacerdotes, Those people that were guiding que eran the de la priests magia, de la idolatría, de la hechicería, de todas esas cosas. with magic, idolatry, and Dice witchcraft. que los desaparecieron So también. they disappeared. Significaba, involucraba trabajo. This involved work. Quizás tendríamos que hacer algo drástico, un cambio drástico en nuestras vidas, Maybe pero we need to do a drastic change con in our el lives. propósito de ser libres. But with No the- importa, The hermanos. purpose of being free doesn't matter. Usted sabe lo que le cuesta al águila You know para poder ser libre y volar nuevamente. how hard it is for an eagle to be able to fly. Si el águila tuviera miedo, If the eagle was scared, empezar a golpearse a sí misma para botar sus alas, he will start to hit himself for the feathers to fall off. porque la historia del águila es que se va a la peña más alta Because the story of the eagle goes to the highest place. y ahí empieza a golpearse sus alas And hasta botarlas todas. It starts to hit their wing until all the feathers come off. Cuando ya está anciana When they're old, y empieza otra vez con el pico a dar y a dar y a dar hasta que se caiga and they start hitting with the beak until it falls off, y empieza a botar toda la parte vieja que tiene it starts to drop off all the old parts it hasta has quedarse como un pollito, until it looks like a sin small plumas, chick again, without feathers, sin garras, without claws, sin su pico para comer. without the beak to be able to eat. ¿Cuánto trabajo le costó? How much work is Fue it? un sacrificio It was a sacrifice. drástico, Drastic. pero lo lindo es cuando empiezan a salir sus nuevas But the plumas, beautiful thing is when new feathers come su out, nuevo pico, the sus new nuevas beak, garras. the new claws. Hermanos, eso es lo que cuesta muchas veces, hermanos, en nuestra vida That's cristiana, what is hard for us in the Christian life, botar aquellas cosas to break off those things que para nosotros son that bonitas, for us are beautiful, cosas que realmente para nosotros eran bonitas y decimos, pues aquí mi mamá me las heredó, mi These- papá me las heredó, these beautiful things that we say, my mis dad and mom gave amigos me it to las me, dieron my y me friend da gave it to me, lástima. and it saddens me. El reino tuvo lástima de nada. The king didn't care about these things. Eso es lo que hace la verdad, That's what hermano. the truth does. Eso es lo que hace la verdad, That's la what the palabra truth de does. Dios. The word of God. Este hombre no encontró un libro común y corriente, ¿sabe? This man didn't find it in any old book. Cuando él leía aquel pasaje de Deuteronomio, capítulo parece 28 y When 29, he read Deuteronomy chapter 28 and donde habla de 29, las bendiciones, where it speaks about the pero habla de las blessings, maldiciones, y eso but es lo also que a the él le curses. trajo en su corazón. that's what brought him in his heart. Hermanos, nosotros podemos oír tanta palabra, We can hear so much word, pero nosotros seguimos en eso duro ahí. but we continue hard there. Hermanos, el Señor nos ayude para que yo quisiera que al final de esta predicación And my prayer is at the end of this nosotros preaching, podamos entender realmente lo que es la libertad, we may be able, Lo be que able to Jes- understand what freedom is, lo que Jesús desea para nosotros. what Jesus desires from us. Sabe que también la verdad nos ayuda o nos ayuda también The truth also helps us para cambiar el curso de nuestra vida to change the course of our y la de los life demás. and everyone else. Esa libertad que trajo a este hombre That freedom that it brought to no this fue man solamente para él, wasn't just for him, sino fue hasta para los sacerdotes, but even for the priests. porque los pobres sacerdotes Because the ya poor no, priests ya no ejercían su ministerio. didn't exercise their ministry. Cuando la palabra se termina, ya los sacerdotes ya no hacen su ministerio. When the word of God is no longer there, the priests are redundant. Gloria a Dios, Glory to God. porque vino esa libertad a este hombre. Because that freedom came to this man. Sirvió esa libertad no solo para él, He used that freedom not just for sino esa himself, libertad para todo el pueblo. but he used it for all the people.
Y vamos a ver, hermanos, las cosas lindas que sucedieron And we're going to see the beautiful en el things pueblo del Señor. that happen in the people of God. Pero era necesario de que alguien conociera la verdad. But it was necessary for someone to know the truth. Muchas veces en nuestra familia Many times in our es family, necesario que uno conozca la verdad it's necessary for one to know the para que truth, luego empiecen todos so a that conocer la everyone verdad. else will start to know the truth. Gloria a Dios, hermanos, y eso empezará a And suceder that will start to happen si nosotros empezamos a hacer nuestro corazón bastante tierno. if we start to soften our heart. Gloria a Dios, hermanos, que esa ternura empiece en nuestras vidas That tenderness would start in our lives para poder nosotros ser de bendición para nosotros y de For us. bendición para los demás. to be a blessing for ourselves and everyone else. Sabe que la verdad también puede ayudarnos a tomar medidas inmediatas You know that the truth can help us take immediate measures para poder reformar y cambiar. to be able to reform and change. Hermanos, eso es lo que necesitamos hoy en día, And that's what we need today. tomar medidas inmediatas. Take immediate measures. Ya el tiempo ya no está de, lo voy a hacer el otro año. It's no longer time to say, I'll do it Lo next voy a year. hacer dentro de 3 años, I'll lo do he it in- planificado para 3 años. I'll do it for 3 years' time. Es tiempo de levantarnos ahora. It's time to rise up now. Si hemos realmente la verdad está en If nosotros, the truth is really in us, no vamos a dejarlo para otro día. we're not going to leave it for another day. Vamos a actuar ahora. We're going to act now. Eso es lo que hizo este hombre. That's what this man did. Inmediatamente, Immediately, desde que oyó las palabras de ese libro from when he heard the words of this book, y se abrió la verdad en su and vida, the truth was opened up in his life, él tomó medidas inmediatas he took immediate measures y a reformar y a cambiar todo aquello to reform and change all that con el things propósito de que esa libertad with the purpose of that freedom fuera en la vida no solamente de él, sino de todos. would be in his life, but not just his, but everyone's. Sabe que también la verdad nos puede descubrir You know, the truth can discover us, el estado espiritual. our spiritual state. Él pudo ver, este hombre pudo ver el estado espiritual del pueblo. This man could see the spiritual state of the people. Pudo ver el estado espiritual, cómo había bajado. The spiritual state had fallen. ¿Se recuerdan los tiempos aquellos de avivamientos cuando los reyes salían a la guerra? Remember those days of revival when the kings went to war? Iba el pueblo, el hermano lo mencionaba, iba el pueblo ¿con qué? The people would go with what? Con música, With music, con alabanza. with praise. Al frente iban cantando, alabando a Dios. Before the army, singing to God. Pero ahora no, se había perdido todo eso. That had all been lost. ¿Por qué? Why? El estado espiritual The spiritual state del pueblo estaba hacia abajo. Of the people was fallen. Se había perdido. It had been lost. ¿Por qué? Why? Porque también el libro, la palabra de Dios se había perdido. Why the book, the word of God had been lost? Cuando se pierde ese ahínco, ese deseo de leer la palabra, When you lose the desire of reading the word of God, se pierde el estado espiritual, se va abajo. your spiritual state starts to fall. Va a la iglesia You go to church, de mala gana. dragging your feet. Ora si se acuerda. You pray if you Porque todos remember. creemos que le estamos haciendo un favor a And we Dios. think we're doing God a favor. ¿Será que Dios necesita de que nos diga, por favorcito, ven a orar? Do you think God is asking us, begging us to pray? Es nuestra necesidad, nuestra No, responsabilidad. it's our need, our responsibility. ¿Será que es necesario que alguien nos esté dando ahí para canta, canta, canta? No. Should it be necessary for someone to hit us Si over el the head estado and say, sing? espiritual está arriba, No, your spiritual state yo is le up. aseguro, hermano, I can que assure you, usted no va a necesitar nada desde You know- allá que venga, va a venir alabando a Dios. you're not going to need anything but Va a come venir praising God. cantando, va a venir glorificando al You're Señor. going to come singing and glorifying Pero es God. necesario que conozcamos la But it's verdad. necessary to know the truth. Mientras no conozcamos la While verdad, we don't know the truth, nuestro estado espiritual va a estar abajo. our spiritual state will be fallen. ¿Cómo estaba el estado espiritual del pueblo? How was the spiritual state of the people? No había un sacerdote. There wasn't a priest. ¿Sabe qué es lo que hizo el rey? You know what the king did? Llamó a los sacerdotes He called the priests, y le dice, anda donde la sacerdotisa. ¿Se Is it- recuerda? Ahí dice. go to the woman priests. A la sacerdotisa fue, He went to the woman priest. anda, ve y qué es lo que nos dice Jehová. Go and see what the Lord Qué says to him. maravilloso es el Señor. ve. How marvelous is the Dios Lord. tenía una mujer todavía a quien le hablaba. God had a woman. Gloria a he spoke Dios, to. hermanos. Glory Dios to God. tenía una mujer ahí. God had a woman there. Y alguien dice, ¿por qué no le habló al priest? He said, why did you O speak al to the priest? sacerdote. ¿Por qué no le habló a él? ¿Por qué no le
No fue una mujer. No, it was a Y woman. gloria a Dios por eso. And glory to God for that. Dios tenía una mujer ahí. God had a woman there. Anda a preguntarle al Señor qué es lo que quiere, qué es lo que nos quiere decir con esta palabra que Go nos ha mandado. Ask the Lord what He means with His word that He has sent Wow, us. inmediatamente empieza a salir aquella voz de aquella And mujer. the voice came out of that woman. Dile al rey, Tell the king. dile a este varón que Tell oyó this estas man that palabras. heard these words. Aleluya, gloria a Dios. Léalo conmigo, hermano, por Read it favor. with me, please. Mire lo que le dice. Look what he says. Gloria al Señor. El versículo 16. Verse 16. El versículo 15. Y ella le dijo, 15. así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Then she said to them, Thus says the Lord God of Israel, Decid al varón que os envió a mí. Tell al the rey. man who sent you to me, Así dijo Jehová, Thus says the Lord, he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran Behold, I will bring to this place on its inhabitants todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de calamity, Judá. all the words of the book which the king of Judah has read, Wow. Por cuanto me dejaron a mí because they have forsaken me y quemaron incienso a dioses ajenos, and burned incense to other gods, provocándome a ira that they may provoke me to anger con toda la obra de sus manos. with all the works of their hands. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Therefore my wrath shall be aroused against this place and shall not be quenched. Mas el rey de Judá, But as for the king of Judah, que os ha enviado who sent you para preguntar, to inquire para que preguntaseis a Jehová, to inquire of the Lord, diréis así. in this manner you shall speak to him. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, Thus says the Lord God of Israel, por cuanto oíste las palabras de este libro, la concerning palabra the de words Dios, which you have heard, the word of God, y tu corazón se enteneció because your heart was tender, y te humillaste delante de Jehová and you humbled yourself before the Lord, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar when you heard what I spoke against this place y contra sus moradores, and against its inhabitants, que vendrán a ser asolados y malditos, that they will become a desolation and a curse, y rasgaste tus vestidos and you tore your clothes y lloraste en mi presencia. and wept before me, También yo te he oído, I- dice Jehová. I also have heard you, says the Lord. Aleluya, qué lindo. Por tanto, yo te he oído. Hermanos, ¿quién le dijo a la profetisa lo que había pasado? ¿Verdad What- que nadie? What did he say to the prophetess? No le tuvieron que ir a decir qué es lo que había hecho. Fueron a preguntarle qué es lo que Dios They wanted quería. to know what God wanted. Ella les explica todo lo que realmente Dios quería And para she él. explains what God had for them. Hermanos, qué lindo es realmente conocer la verdad. How beautiful it is to know the truth. Cuando la verdad está en When nosotros, the truth hermanos, is in somos us. libres. We're free. Sabe que también la verdad no nos deja solo creer, You know, the truth doesn't leave us believing, sino nos motiva a actuar but it motivates us to act con hechos. with actions. Porque la fe Because faith sin obras without works es muerta. is dead. Eso es lo que hace la verdad. That's what the truth does. No nos deja solamente creer. It doesn't just let us Alguien dice, believe. no, pero yo creo. Someone says, oh, I believe. Yo creo. I believe. Si usted habla en el mundo, le dice, yo And you creo. speak to them in the world, they say, I believe. Pero realmente, But in reality, Dios no quiere que solamente creamos, God doesn't just want us to believe, sino que actuemos. but to act. Este hombre This man actuó a buscar la voluntad de Dios. acted in his looking for God. Actuó a Acted destruir todo lo que tenía que destruir. when he destroyed everything that needed to be Actuó destroyed. He acted En dirigir al pueblo when he directed the a que su people estado espiritual volviera hacia for arriba. their spiritual state to increase. Hermanos, qué importante es que verdaderamente leamos la palabra de Dios. How No tome tan sencillo este libro, hermano. Don't take this book lightly. No endiosamos un libro. No endiosamos un libro. Don't use a book. Endiosamos
realmente traemos a nuestra vida we bring to our lives lo que realmente significa para what it really nosotros. means for us. Es la palabra de Dios. It's the Word of God, Aquel libro que había quedado escondido allí tenía tanto poder book that was hidden there, so much power, y estaba en el templo and it was in the temple, y nadie lo había tomado. and no one had taken it. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos una Biblia? How many of us have a Bible? Y en veces hasta se nos olvida para venir a la iglesia. We'll sometimes Ah, forget se me it to olvidó bring la it to Biblia. church. Oh, my Bueno. Bible, I forgot it. No importa. Doesn't Hermanos, realmente Dios quiere que nosotros leamos su palabra. God wants us to read His book. Si no leemos su palabra, If we don't read His Word, nunca podríamos verdaderamente entender cuál es el propósito de Dios para we'll never nuestra vida. understand the purpose of God. Tenemos for que our life. actuar ahora, We need to act now, no mañana. not tomorrow. Es ahora. Nos It's now. ayuda realmente a actuar, It helps no us to solo act, creer, not just sino believe, dar un paso but to give a step. y que Dios nos ayude para dar ese paso, That God hermano. would help us to give that step. Nos ayuda a buscar la voluntad de Dios Help y us no to la seek nuestra. God's will for our life. ¿Qué significa, hermanos? What's it mean? Eso lindo que bueno, realmente ya lo hemos visto, This thing that we've de que seen, Dios that God tenía una mujer had a woman preparada. prepared. Qué lindo, hermanos, en la soberanía de Dios. How beautiful in God's sovereignty. No hay rico, There's no rich, no hay pobre, there's no poor, no hay hombre, no there's hay no man, mujer. no woman. Todos We're all- podemos ser usados en la voluntad linda de Dios. Can be used in God's will. Todo y cuando es que dice que esta mujer, esta profetisa vivía en la otra parte de la ciudad. It said this woman, this prophetess, lived in the Quizás other part esa of the parte city. no se había mezclado. Maybe that part a had la mixed idolatría. with idolatry. Vivían escondiditos quizás. They were hiding away maybe. Pero llegó el momento But the moment came en que esa that mujer that woman tenía una palabra para el pueblo. had a word for the people. Y gloria a Dios, And glory hermano, to God, porque Dios tiene because God has planes, proyectos. projects. Todo y cuando es que nosotros verdaderamente tomemos en serio la palabra del Señor. When we take God's word seriously, Es lindo, hermanos, cuando usted y yo tomamos en serio la palabra del Señor beautiful when you and I take God's word y seriously damos pasos inmediatamente que tengamos que dar. and we give immediate steps that we need to give, Porque Why? realmente nosotros necesitamos because we truly need ser libres. to be free. Dios quiere un pueblo libre. God wants a people that's Cuando free. Dios mandó When God sent esta palabra, this word, y seréis y conoceréis la verdad, you shall know the truth, y la verdad os hará and libre. the truth shall make you free. No importa lo que sea, Doesn't matter what it no is, importa donde hayamos caído, where we have fallen, pero si verdaderamente conocemos la but verdad, if we truly know the truth, nos hará libres. it shall make us El free. Señor quiere un pueblo libre para que le alabe. God wants a free people to praise Him. Unas veces nosotros no tomamos en serio la palabra del Señor. Sometimes we don't take God's word seriously. Sabe que el salmista David, You know, the psalmist David, y es un pasaje que nosotros todos lo leemos seguido, and it's a passage that we read a lot, pero él había tomado tan en serio la palabra. but he had taken God's word so En seriously. el Salmo 113, ¿recuerdan? Psalms 113, Cuando remember, dice, bendice alma mía Jehová, bless the Lord my y soul, bendiga todo mi ser su santo nombre. and bless my whole being, His holy name. Él había entendido el mensaje ya de la cruz, He had understood the message of the cross. porque luego dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus It beneficios. says, bless the Lord of my soul and do not forget any of His Él ya había benefits. entendido el mensaje de la cruz. He had understood the message of the cross. Él dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. He forgives all your iniquities. Significa que él había entendido muy bien ya el mensaje de la It cruz. means he had understood the message of the cross. ¿Quién es el que perdona iniquidades? Who hermano? forgives iniquities? No era Jesús con su preciosa sangre. Wasn't it Jesus with His precious blood? No era Jesús en la cruz del Calvario cuando él estaba perdonándonos de nuestros Wasn't pecados. it Jesus on the cross of Calvary forgiving us of our sin? De manera entonces que el salmista ya entendía. So the psalmist already understood. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Who forgives all your iniquities. ¿Por qué, hermanos? Why? Porque esta palabra Because this word penetra en la vida. penetrates in the life. Muchas veces nosotros estamos viviendo una vida
de culpabilidad, Many times we are living a guilty life, teniendo una palabra viva, a living word, una palabra de poder, a life of power, word una of power, palabra que cambia, a word that una changes, palabra que a transforma, word that transforms, una palabra que nos a habla, word that speaks to us, una palabra que nos a word edifica, that edifies us. y la estamos tomando como poca And we're cosa. taking it very lightly. Él decía, Él es quien perdona todas tus He says, who iniquidades. forgives all your iniquities. Y además dice, Él es quien sana todas tus dolencias. And he goes on to say, he ¿Quién heals es all el your que sana? diseases. Who heals? ¿No era Jesús? Wasn't it Jesus? ¿No es Jesús el que dice Isn't que it Él es Jesus that nuestro says, sanador? He is our healer. Que Él llevó todas nuestras enfermedades. He took all our sickness. Él reconocía, He hermano. recognized, El salmista David conocía the psalmist David el recognized poder de la palabra. Es quien sana todas the power of tus. the word. Who heals all dolencias. your diseases. Él lo tomaba como el perdón para su vida. He took it as forgiveness Él for lo his life. tomaba como el sanador de su He vida. took him as a healer of his life. Hermanos, es necesario de que nosotros It's en esa necessary libertad, That we be in freedom. el salmista había reconocido esa libertad que tenía The psalmist recognized this freedom para that he had. ser limpiado de sus iniquidades, To be cleansed of his para ser iniquity. sanado de sus To be dolencias. healed of his diseases. Él dice, el que He says, rescata del hoyo tu vida, dice Who en el rescues your Salmo life. 103. Rescues your life from the hole. Él es el que rescata del hoyo tu vida. He redeems your life from ¿Quién es el que destruction. nos puede librar de la muerte? Who can deliver us from No es death? nuestro Señor Jesucristo. Isn't it our Lord El Jesus? que dijo, conoceréis la verdad Who y la said, you shall verdad know os hará the libre. truth, and the truth shall set you free. Hermano, yo sé que el corazón del Señor se duele I know the heart of the Lord is cuando ve hurting personas when there are people que todavía están atadas, who are still bound al mundo, to the world, atadas todavía al pecado, bound to sin, porque Él murió en la cruz del Calvario because he died on the cross para of que Calvary fuésemos libres. for us to be free. Nosotros en Cristo tenemos perdón, We in Jesus have tenemos forgiveness. sanidad, We have healing. tenemos vida eterna, We have porque Él es eternal quien libra del hoyo tu vida. He redeems us from the El que destruction. te corona de favores y misericordias, ¿no es nuestro Señor Jesús? Who crowns you with loving Ya el kindness and tender salmista ya mercies. estaba disfrutando de eso. The psalmist was enjoying this. Y nosotros muchas veces en este tiempo, And we many times que in hace these 2000 days, años que Jesús murió en la cruz del in Calvario, almost 2,000 years that Jesus died on the seguir cross, todavía en ataduras, we continue in bondage. seguir todavía esperando que alguien nos motive Still waiting for someone to el motivate us gozo para que alabemos al Señor. with joy to be able to praise God. Ya no sería tiempo, It wouldn't be time. sería tiempo de estar alabando todos el nombre del We should all Señor. be praising the Lord. Él es el que sacia de bien tu boca, de Who modo que te rejuvenezcas. He satisfies your Qué mouth with lindo good es lo things. que el salmista podía decir. How beautiful what the psalmist said. Eso es lo que pasó en la vida That's what happened in the life de Ezequías of Hezekiah. después de haber conocido la verdad. Once he had known the A truth, pesar de su mal ejemplo que había tenido, despite quizás de sus padres, the bad example that he had of his parents, pero allí había llegado el momento But de the- que él conocía la the verdad. moment came that he knew the truth. Hermanos, es necesario de que nos levantemos hoy en día It's necessary for us to rise y up, podamos reconocer la verdad To be que able to Jesucristo tiene para nosotros. recognize the truth that Jesus has for us. Qué lindo, hermanos, ver How beautiful un to see pueblo a people que sea libre, that's free, que tenga esa libertad. to have that freedom. Ese pueblo That people llora delante del Señor. cries before the Lord, Ese pueblo alaba al people Señor con praise the todo Lord su with all corazón. their heart. Ese pueblo no tiene ninguna esclavitud para orar. People have no slavery to Ese pray, pueblo no tiene ninguna esclavitud para cantar. no bondage to sing, Ese pueblo no tiene ninguna esclavitud no para bondage ir a la iglesia, to go to church. sea domingo, sea miércoles, sea sábado, Whether sea el it's día que sea. Sunday, Wednesday, Saturday, no Tenemos matter the esa day. libertad We have freedom para glorificar el nombre del to Señor. glorify the name of the Lord. Y yo podría decirles, hermanos, And I could say to you, que los que seamos sabios those that are wise vamos a actuar como Josías. are going to act as Josiah. Vamos a actuar como este hombre We're going to act as this man que se levantó, who got up. no solo oyó la palabra, He didn't just hear the word, sino que se levantó, but he got up, actuó, he acted, dio el paso de gave fe. the step of faith Él sabía que He knew Dios iba con él. that God was with him. Gloria a Dios, hermanos, porque eso es lo que necesitamos hoy Glory en to God. día. That's what we need today. No importa que el mundo Doesn't matter that the world
esté tirando la Biblia por otro lado, are throwing the Bible away. la tengan solamente para usarla para ciertas cosas. They only use it for certain Porque hoy rituals. muchos usan la Biblia para muchas cosas, Because hermano. people use Bibles for many different things. Para promover dinero, To promote money, para promover fama, promote fame, para promover muchas cosas. promote many things. Pero lo que menos está haciendo But what it's least doing es el verdadero is mensaje the de la true palabra de Dios. message of the Word of God. Dios quiere un pueblo que tenga el corazón de Josías. God wants a people that has the heart of Josiah. A pesar de ser un joven así hubiera andado Despite being a young libre man, en el mundo. maybe he was free in the world. Él hubiera hecho saber qué cosas dentro de su reinado. He would have done things in his kingdom. Pero gloria a Dios, But glory to God, su corazón se volvió tierno his heart became soft ante la voz de Dios. before the voice of God. Eso es lo que necesitamos hoy en día. That's what we need today. Ternura del pueblo The tenderness of heart hacia la palabra de Dios, to the Word of God, para que la palabra so that the Word venga a would nosotros come to us y sea esa verdad and be that truth la que nos haga that cambiar. would make us change. Y entonces, hermanos, And then se va a activar la the bendición. blessings will be activated. Cuando nosotros realmente aceptemos la verdad When en we nuestro truly corazón accept the truth into our heart y obedezcamos, and we obey, entonces then se activa la the bendición. blessings are activated. No espere activar la bendición Don't wait to activate en the blessing desobediencia, in en disobedience, ataduras. in bondage. Necesita, en primer lugar, First of all, conocer la you verdad. need to know the truth. Entonces Then se abrirán las puertas solas. the doors will open up themselves. Entonces Then habrá un camino a abierto. way will be opened up. Pero mientras tanto, But in the meantime, habrán ataduras. there'll be bondage. No podemos encontrar puertas We abiertas. can't find open doors. Usted sabe el avivamiento que hubo You know, the revival there was después de Josías. after Josiah, Hubo un avivamiento tremendo en el there pueblo. was a great revival in the people. La bendición se activó. The blessing was activated. No hubo necesidad de otra cosa, There de wasn't esfuerzos personales. Need for anything else. Hermanos, si queremos realmente If we really want que la libertad llegue a nosotros for freedom to come y to que us, esa palabra que el Señor dijo, that word that Jesus said, conoceréis la verdad you shall know the y truth, la verdad os hará and libre, the truth shall set you tenemos free. que actuar como We Josías. need to act as Josiah. Obedecer la palabra, Obey the word. obedecer la Obey palabra. the word. Queremos crecer, We want queremos to grow. dar un paso We hacia want to give a adelante. step forward. Necesitamos We need humillarnos ante la palabra to del humble Señor. ourselves before the word of God. Obedezcamos Let's obey, y la obediencia and obedience nos activará will activate esa bendición que that Dios tiene blessing para nosotros. that God has for us. Porque la segunda parte es la que estaba activada para el pueblo de Israel The en ese second tiempo. part was activated for the people of Israel. Estaba la bendición y estaba la There maldición. was the blessing and the curse. Pero como ellos sabían But because they knew que todo el pueblo that the whole people había caído en had idolatría, fallen into en idolatry, hechicería, witchcraft, en magia. in magic, Hermanos, el pueblo sabía que la segunda parte era la que le convenía. the people knew that the second part was what's Maldito serás en benefit. tu entrar y en tu salir. You shall be Maldita cursed. será la canasta de tu casa. Your household will be Maldito cursed. será esto y maldito será el otro. You will receive curses. Hermanos, nosotros no queremos oír eso We don't want to hear that porque ya se había activado el castigo. because the punishment had been activated. Pero gloria a Dios But que entró glory to un God hombre that there was a man que creyó la who palabra, believed the word, que obedeció a Dios who obeyed God, y se activa la and the bendición. blessing of God was activated. Queremos, hermanos, We want, brothers and sisters, que se active esa bendición For that sobre nuestras vidas. blessing to be activated in our lives. Dios quiere God wants realizar sus pensamientos que tiene para nosotros. to realize His thoughts that He has for us. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. For dice. I know the thoughts that I have towards you, says the Esos Lord. pensamientos del Señor queremos que se realicen. We want those thoughts to be Tenemos que realized. obedecer la palabra. But we need to obey the word. Vive el Señor, hermano. The Lord lives. Él está con nosotros en este lugar. He is with us in this Yo he place. tratado de presentar la palabra de Dios. I have tried to present the word of God. Yo creo en esta verdad. I believe in this truth. Yo creo que si yo actúo, I believe if I act, la libertad vendrá. freedom will come. Yo creo que si empiezo a actuar como este I hombre, believe if I start to act like this man, a obedecer la palabra, to obey the word,
me va a ir bien. Things will go well for me. Y yo creo que todos, hermanos, And I believe that we all, Dios tiene lindos planes para nuestra vida. God has great plans for our lives. Si ustedes se ponen de pie, hermanos, If you'd like to stand, please. quisiera dar gracias a Dios juntamente con usted, I want to pray to God together with you. porque realmente Because in reality, yo necesito palabra de Dios cada día. I need the word of God every day. La palabra no le va a hacer nada y escondida en un The lugar. word is not going to do anything hidden. Esa palabra ahí debajo de su cama That word under your o en la bed cabecera no le va a hacer nada ahí. or on your bedside table won't do anything. Esa palabra activó That word activated cuando se leyó. when it was read. Mientras no se lea Well, it's not read, esa palabra y la ponga en práctica, that word, and you put it into practice, hermanos, esa palabra va a estar ahí that word will be there, detenida. detained. Significa que la bendición va a estar ahí detenida Means también. the blessing will be detained as well. La bendición no se va a activar mientras usted y yo The blessing will not be activated no demos whilst un you and paso I de fe. don't give a step of faith. Amigo, Friend, si usted no ha conocido a Cristo como su Salvador, if you don't know Jesus as your personal Savior, usted no sabe realmente la bendición que hay para su futuro, you don't para su know vida. the blessing that's for your life. Yo no sé si your hay una future. persona aquí I don't know if there's a person here que realmente tal vez no pueda estar disfrutando de las bendiciones que como hijos de Dios podemos recibir. maybe not enjoying the blessings that as children of God Yo we podría receive. invitarle ahora en esta mañana I could invite you this morning que si Dios le ha enviado a este lugar that if God has sent you to this es place, porque quiere bendecirle. it's because He wants to bless you. Si Dios le ha enviado hasta este lugar If God has sent you to this es place, porque Dios quiere abrir puertas para su because vida. God wants to open up doors for your life. Es porque Dios tiene un plan, un proyecto para God has su a plan, vida. a project for your life. De lo mismo que tenía para The nosotros. same thing that He had for us. Yo quisiera invitarle, si usted quisiera venir en esta I would like to preciosa invite you, mañana, if you'd like to come this beautiful y morning, que este día sea un día especial, that this day would be a special donde day, usted va a recibir al Señor Where Jesús como you're su Salvador. going to receive the Lord as your personal Savior. Quiere venir al frente, You want to come to the front? yo le invito. I invite O you. ahí donde está, Wherever levante you su are. mano Lift up your y diga, hands. yo quiero recibir al Señor Say, Jesús. I want to receive the Lord Jesus. Porque si usted obedece, Because if you obey, su salvación your salvation va a llegar. will arrive. Además de eso, Above all that, llegará también la bendición para the su blessing vida. will also come for your life. Alguien quiere levantar su mano. Does Alguien anyone wanna quisiera lift up their decir, hand? yo recibo a Jesús And say, I want to receive como mi Jesus Salvador. Yo le necesito. as my Savior. I need Him. Usted todavía no ha hecho You still esa decisión. haven't made that decision. Venga al frente o ahí donde está, Come to levante the su front. mano. Lift up your hand. Sea valiente en Be esta mañana y courageous diga, this yo morning. Say, Lord, quiero I want esa bendición that para mi blessing vida. for my life. Jesús le ama. Jesus speaks to you. Jesús le ama. Jesus loves you. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Padre, Father, quiero agradecerte, Señor, I want to thank you por esta oportunidad que me diste for this opportunity de you've given presentar tu palabra. to present your word. Señor, Lord, yo quiero obedecer esta palabra tuya. I want to Señor. obey this word of yours. No quiero ser oidor, I don't want to be a hearer. quiero ser hacedor de I want tu to be a palabra. doer of your word. Quiero, Señor, que se active esa bendición para mi vida. I want that blessing to be activated for my life. Aleluya. Aleluya, Padre, gracias te damos. Si alguien quisiera venir al frente, hágalo. If you want to come to the Vamos a front, do orar. so. Come and pray. Vamos a orar por su vida. We're gonna Por, pray for your si usted life. tiene alguna duda If you have any doubt respecto a alguna atadura en su vida, about any bondage in your life, Dios God tiene planes has para plans hacerlo libre. for your Y Él life. sabe cómo And He knows hacerlo. how to do it. Él sabe cómo He hacerlo. knows how to do it. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Right now, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, te in the name alabamos, of Jesus, Señor. we praise you. Levante su voz, hermano, y Lift up alabe your al Señor. voice. Adore al Señor. Aleluya. Este hombre oyó la palabra. This man heard the word, Su corazón se hizo tierno. his heart became soft. No sé por qué nosotros, I don't know why o es que el libro, la palabra, we hear the word, ya no puede hacer nada en nuestra but it vida. can't do anything in our lives. Se habrá hecho tan duro nuestro Our corazón. heart is so tough and hard, Quizás sea por lo que hayamos visto, or what we have seen maybe, por lo que hayamos oído. because of what we've heard.
Dios quiere un pueblo. God wants a people. ¿Sabe que eso, hermano, no es necesario? You know, it's necessary Que alguien se lo diga. for someone to say to you, Dios conocía el corazón de este hombre. God knew the heart of this man. Cuando la voz fue enviada de labios de aquella mujer, When the voice was sent from the lips of aquella this woman, sierva de Dios, the servant of God, el he, Dios mismo, God himself, dijo, said, yo pude ver tu corazón. I could see your heart, Pude ver la ternura de tu the corazón. tenderness of your heart. Yo te oí. I've heard you. Ese llanto. That cry, maybe. Pude ver tus lágrimas. See your tears Por haber oído mi palabra. for hearing my word. Sabe que el Señor está viendo. You know, the Lord is seeing, Él está oyendo. He is hearing. Quiere ver su corazón tierno, He wants to see your tender heart, compulgido ante su presencia. humbled before His presence. Hace muchos años en las iglesias Many years ago in church, se acostumbraba que cuando uno llegaba, it was a custom that when you venía al came to church, altar y se encomendaba y oraba al Señor. you'd come to the church and pray to the Lord. La gente con lágrimas regaba los altares. People crying with their tears. Mas ahora But now, todo eso se ha perdido. we've lost all that. Como que cada día se va haciendo más duro el corazón. Every day your heart is getting harder. Sabe que ver el corazón de un rey See the heart of a king llorando, compungido, crying por haber oído la palabra. for having heard the word. Hermanos, si no puede haber más orgullo que es en el corazón de un hombre, There con can't be toda la fama, more pride in the heart of a man con with all toda the la fame, juventud encima, all his youth ahead of him, teniendo todo en sus manos, having everything in his hands, pero es verlo llorando, but he was crying. un hombre llorando en la presencia de Dios. A man crying in the presence of the Lord. Y luego ver a toda aquella multitud, Then see later on, todos de todas las edades, people of every age llorando, crying, gritando, confesando el nombre del confessing the Señor. name of the Lord. El efecto que había hecho esa palabra. The effect that word had. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento Y y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Alabe al Señor. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande es Él. Alabemos al Señor, hermano. Dios quiere moverse en esta mañana.
hagamos esta mañana un pacto con Dios. You